Universidad del Cauca Televisión. Universidad del Cauca presenta su punto de encuentro con la problemática regional. Un espacio de diálogo y reflexión. Perspectivas. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a Perspectivas, programa de opinión y actualidad que realiza la Universidad del Cauca. Saludamos a todos los televidentes que nos están acompañando a través del canal universitario Zoom Televisión y los canales locales de Popayán. En el día de hoy me encuentro con una invitada muy especial. Ella viene a dictar una conferencia en la Universidad del Cauca. Se trata de la socióloga, activista e historiadora boliviana Silvia Rivera Cusicanqui. Bienvenida a Perspectivas. Muchas gracias. Bueno, maestra Silvia Rivera, usted tiene una trayectoria muy amplia en el tema de la sociología, en el tema de los movimientos indígenas, en los temas sociales de América Latina. Hablemos sobre esa trayectoria que usted ha tenido. Bueno, yo he sido profesora en la Universidad Mayor de San Andrés, en La Paz, durante 35 años. Me he jubilado en 2014 y he tenido muchas generaciones de estudiantes a quienes les he dirigido las tesis, particularmente estudiantes de sectores populares y estudiantes hablantes de Aymara, que yo también he aprendido, y eso me ha permitido apoyar sus trabajos de investigación, para los cuales el estudiante indígena tiene que transformar su desventaja en ventaja, porque es muy aparente la desventaja, el hecho de que él hable un idioma nativo es súper importante para la investigación y ha dado lugar a trabajos muy originales, ¿no? Claro, hablemos de esos temas que usted asesora. ¿Qué relación tiene con estos movimientos y también con la misma sociología? Bueno, en general a mí me gusta lo concreto y por eso he sido muy amiga de estimular investigaciones muy puntuales, muy concretas sobre temas sumamente diversos, pero con un enfoque metodológico cualitativo. Y esto ha permitido que de algún modo se explore un abanico enorme de temas muy vinculados a la cultura, al arte, a la música, al cine, a muchas temáticas que no suelen ser, digamos, habituales en la sociología. Yo soy muy amiga de lo concreto y por eso me gusta el estudiante que se encarga de explorar a profundidad un tema muy puntual y muy específico, ¿no? Es como un relacionamiento entre lo teórico, entre las diferentes teorías de la sociología, con las realidades. Sí, o sea, de hecho, además es la posibilidad de crear teoría, porque por el hecho de que nosotros nos creemos simples consumidores de teoría, de que todo lo que nos viene de Europa o de Estados Unidos es la última palabra, hay una colonización mental, una colonización intelectual. Entonces yo he tratado de estimular de que el estudiante se sienta capaz de producir conceptos y en ese sentido de aportar desde lo específico, porque todo gran teórico ha partido de investigaciones muy concretas y es a partir de eso que ha generado los conceptos. Y por eso me parece que el estimular el pensamiento teórico a partir de lo concreto ha sido un rasgo común al trabajo de mis estudiantes. Esa colonización de la que usted se refiere, esa colonización del conocimiento que ha llegado de diferentes culturas, desconoce la cultura propia, ¿cómo hacer para recuperar esos orígenes y esa sabiduría nuestra? Bueno, en el caso mío yo he empezado trabajando muy lado a lado con el movimiento indígena Aymara, el movimiento catarista. Entonces, de algún modo ha sido a partir de ahí, por ejemplo, que se ha generado un concepto importante como es el del colonialismo interno, que si bien es algo que ya se había discutido, por ejemplo, en México, en Bolivia tenía un rasgo muy particular y una genealogía muy particular, y entonces es un movimiento que ha aportado no solamente con sus luchas, sino también con sus conocimientos, y ha puesto prácticamente en tela de juicio una serie de conceptos eurocéntricos. Por eso me parece muy importante prestar atención a las epistemes propias, ¿no? Lo que se llama
lo que suele llamarse la cosmovisión, que yo básicamente lo considero una episteme, un modo de conocer. Maestra Silvia, todo ese conocimiento, toda esa experiencia, esta interrelación que usted tiene con las comunidades indígenas, con las teorías a través de los estudios, ¿lo ha plasmado en publicaciones? Sí, tengo bastantes publicaciones y curiosamente el primer libro que he publicado lo publicó en Bogotá. Estuve exiliada del 80, el 82 salió, sí, o el 83, sí, estuve del 80 al 82 en Bogotá trabajando en el CINEP en una investigación de equipo que se versaba sobre las luchas de la ANUC, de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, de la época de las tomas de tierras, de la época de Lleras, de la reforma agraria. Y eso, pues yo no supe que estaba escribiendo un libro, yo escribí un informe de investigación, pero en el CINEP lo publicaron y luego eso fue traducido al inglés. Se llama Política e Ideología en el Movimiento Campesino Colombiano. Eso salió, fue el primer libro que yo saqué. Luego volví a Bolivia y algo que ya estaba escribiendo aquí también se plasmó como mi primer libro en Bolivia, que se llama Oprimidos pero no vencidos, que son las luchas del campesinado aymara entre 1900 y 1980. Ese ha conocido muchas reediciones y traducciones, incluso al japonés lo han traducido. Y luego me puse a investigar, bueno, aparte de muchas otras publicaciones, hice un trabajo junto con Zulema Lem sobre el movimiento anarquista en la ciudad de La Paz. Luego trabajé sobre las luchas de los cocaleros, sobre toda la problemática de la prohibición de la coca, se llama Las Fronteras de la Coca. Y eso trabaja sobre toda el cruce de fronteras de la hoja de coca y los hábitos de acullico, que es el consumo de la hoja en estado natural, en la Argentina, en el norte argentino, y también las fronteras mentales, las barreras para reconocer la importancia de la hoja de coca y todos los estigmas que acompañan a la hoja de coca, sobre todo a partir de los años 80 con el boom de la cocaína, ¿no? Bueno, después he trabajado ya he empezado a plasmar el resultado de mi metodología, que es una metodología basada en la historia oral y en la imagen, en el uso de la imagen. Entonces tengo un libro que es el último que ha salido, pues he contado como unos 10 libros tengo, pero ya perdí un poco la cuenta. Y creo que los dos últimos libros, aparte de la reedición del libro sobre el anarquismo, que después de 20 años se ha reeditado, o casi 30 años en realidad se ha reeditado, se llama Los Artesanos Libertarios y la Ética del Trabajo, he hecho un libro que se llama Sociología de la Imagen, que reúne una serie de artículos e incorpora unos trabajos nuevos que trabajan sobre todo la metodología de la imagen, del uso de la imagen en ciencias sociales. Y ¿de qué imagen estamos hablando? Estamos hablando de todo tipo de imagen, desde la lectura del icono publicitario, hasta la fotografía de prensa, hasta lo que puede ser el dibujo, el arte, la pintura, el grabado, y hay cierta concentración en el tema del uso de la fotografía y cómo la fotografía acompaña tanto a los trabajos de convencimiento público por vía de la publicidad, como a la memoria estatal. ¿Cómo se crean también imaginarios a partir de imaginarios también, sí, bueno, porque sociología de la imagen abarca todo el mundo de la imagen. Bueno, maestra, vamos a nuestro primer corte promocional y ya regresamos para hablar un poco más a profundidad sobre esas investigaciones que usted ha realizado en América Latina. Ya volvemos. Centro de Consultoría Jurídica de la Universidad del Cauca, prestando su servicio de consultoría jurídica y social gratuita a la población de la ciudad de Popayán. Atención directa en el Centro de Conciliación y en el Programa de Atención a Víctimas. Brigadas de consultorio jurídico y conciliación en municipios y sectores de la ciudad. Asesoría a la comunidad a través de la emisora de la Universidad del Cauca. Asesoría a la comunidad a través de la Casa del Consumidor de la Alcaldía Municipal. Apoyo jurídico a entidades públicas en los diferentes órdenes. Mayores informes en los correos electrónicos consultoriojurídico@unicauca.edu.co, conciliación@unicauca.edu.co,
teléfono 832-0320 o a la carrera novena número 851. Hacia una universidad comprometida con la paz territorial. Nuevamente con ustedes aquí en Perspectivas. Hoy estoy con la maestra Silvia Rivera Cusicanqui. Ella es una socióloga e historiadora boliviana y que nos acompaña aquí en la Universidad del Cauca como parte de un evento que hace la licenciatura en Educación de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Profesora, hemos hablado sobre todas esas publicaciones e investigaciones que usted ha realizado, metiéndose a mundos que uno dice da miedo en ese momento, el mundo del narcotráfico, el tema también de las tierras de los campesinos por los intereses que hay ahí. ¿Esto le ha traído problemas en su vida personal y profesional? Digamos que no mucho, en la medida en que las ciencias sociales son marginales en mi país. Yo he estado exiliada 2 veces, pero no precisamente por las cosas que he trabajado, sino por un cierto odio de los militares a las ciencias sociales en general. O sea, han cerrado 2 veces mi carrera, nos han expulsado a todos los profesores, ha estado cerrada años sociología en la época de la dictadura de Banzer, luego cuando en los 80 el golpe de García Mesa ha habido también un cierre de la universidad y una expulsión y una persecución a muchos universitarios, profesores y estudiantes. Y por eso yo no lo relaciono directamente con mi trabajo. Sí, en la universidad he tenido problemas por el tema disciplinario, es decir, porque yo estaba abriendo la disciplina de la sociología hacia otras disciplinas, por ejemplo, la historia. Yo no reconozco fronteras dentro de las ciencias sociales, me parece que es necesario un enfoque transdisciplinario. Y más graves han sido los problemas cuando he empezado a estimular en mis estudiantes el uso de imágenes. Ahí ya me han acusado de que yo estoy así, convirtiendo a los sociólogos en fotógrafos, me han hecho la guerra, me han quitado la materia de sociología de la imagen. Ahora doy esa materia de sociología de la imagen en una cátedra libre que tengo en un espacio fuera de la universidad 2 veces al año. Y como ya he publicado un libro con mi mismo nombre, ya de algún modo tiene un lugar bien ganado, digamos, entre las ciencias sociales, y creo que ya nadie discute que la imagen es un tema de tanto metodológico como teórico de interés para las ciencias sociales. Y la imagen también facilita la comprensión por parte de quien está al otro lado, del lector, del estudiante, del ciudadano en común. Sí, es la mirada en particular, o sea, en nuestras sociedades hay muchas dificultades para hablar, para decir las cosas, hay como una doble discurso, ¿no? O sea, se dice una cosa aunque se piense otra cosa, ¿no? Y por eso también los estudiantes tienen dificultades en escribir, o sea, frente a la página en blanco enmudecen, ¿no? Entonces hablan con mucha más soltura que lo que escriben y miran con una agudeza extraordinaria, pero es difícil plasmar eso en la escritura. Entonces el tránsito a la escritura se ha facilitado mucho en estos estudiantes, estimulando su capacidad de mirar y de describir lo que miran. Entonces ese proceso ha permitido que los estudiantes tengan una apertura mayor y una capacidad selectiva mayor sobre lo que leen, ¿no? En particular los estudiantes que tienen hogares, que vienen de hogares bilingües, donde se les dificulta digamos, el uso fluido, sobre todo porque hay la interpretación. Sí, además hay corrientes en las ciencias sociales que les gusta hablar en difícil, ¿no? Y les cuesta a los estudiantes acceder a ese material. Un lenguaje muy pesado al lenguaje cotidiano que manejamos todos. Sí, pero además yo creo que es un hábito pretencioso, digamos, de los sociólogos, el enredar las cosas. Entonces a los chicos se les desenreda la lectura en la medida en que tienen confianza en sí mismos. Claro. Y adquieren confianza en sí mismos dándose cuenta que ellos tienen una mirada propia y una voz propia. Entonces así se estimula su empoderamiento como personas capaces de escribir y de racionalizar la realidad.
Maestro, hay un término que usted mencionó ahora en el tema de las investigaciones y es el de la anarquía. En nuestro imaginario, anarquía puede ser sinónimo también de caos. ¿En qué consiste esa anarquía a la que usted se refiere? Bueno, es un movimiento que tuvo una gran repercusión en toda América Latina y en América del Sur en particular, aunque no hay ningún país exento de su influencia, pero generalmente se consideraba que estaba centrado en la Argentina por los obreros que vinieron de Italia sobre todo, ¿no? Donde fue un movimiento muy fuerte. Pero efectivamente es un movimiento que vino de influencia europea, pero que en Bolivia tiene la peculiaridad que fue un anarquismo cholo, un anarquismo que se instaló en los sectores más, digamos, populares, artesanales, comerciales, básicamente los gremios de sastres, mecánicos, albañiles, talabarteros, peluqueros, y las mujeres fueron muy importantes, las lecheras, las floristas, las costureras, las vendedoras de mercados. Entonces fue un movimiento de masas en los años 20, y claro, ellos hicieron una especie de injerto de la doctrina con su experiencia de vida, ¿no? Y ellos tenían esta idea de la autonomía frente al Estado. Y por cierto, eran muy organizados, muy distinto de lo que se cree que es un desorden o un caos. Era un movimiento supremamente disciplinado y organizado, pero donde no se permitía la injerencia de partidos políticos en manos de ideólogos que vienen del mundo fuera del trabajo. De donde venga, de sea la corriente que sea. Ellos tenían sus propios intelectuales, o sea, el intelectual anarquista era al mismo tiempo obrero, trabajador, y entonces eso les daba una seriedad, una solidez a sus organizaciones que pusieron en jaque al Estado boliviano, y junto con el movimiento de las comunidades aymaras y quechuas, en realidad fue una crisis muy intensa que solo pudo ser resuelta con una movida suicida de la oligarquía, que fue precipitar la guerra del Chaco, donde Bolivia salió perdiendo territorio y 50.000 bajas, ¿no? Entonces, pero con la guerra no se acabó este movimiento. Ahora bien, es la crisis de los partidos, sobre todo de estos partidos estalinistas que han entregado a manos de una cúpula las decisiones a nombre del pueblo, donde yo creo que se vuelve a pensar en la vigencia del anarquismo a través de todos estos movimientos juveniles antiglobalización, que me parece que están retomando estos ideales de no tener amos, ni fuera ni dentro de su organización, y de buscar las relaciones horizontales, los liderazgos transitorios y además liderazgos que siempre están en contacto con las decisiones de las bases, en fin, toda una ética de la organización basada en la autonomía, la horizontalidad y el confiar en sus propias fuerzas, ¿no? Entonces creo que la crisis de los progresismos latinoamericanos y la crisis en general de la forma partido ha llevado, yo creo, a un renacimiento, sobre todo en la gente joven, de las formas anarquistas de proceder sustentadas en la acción Ya hay directa. una saturación de todo este tema de ideologías, de extremas, de Y todo. de los discursos, en general hay una crisis de las palabras, Sí. hay una crisis de la credibilidad de las palabras, porque Esa se es otra dice cosa que mucho. se pierde también la confianza. Se pierde la confianza en los discursos, entonces yo creo que los chicos y chicas tienen más fe en la capacidad de hablar a través de sus propias acciones. En ese sentido, el tema de anarquía se puede también relacionar con la autonomía. Yo me responsabilizo de mis acciones, por eso soy autónomo. Autogestión y autonomía son dos términos claves para esta cultura anarquista, ¿no? Y también el hecho de configurar espacios de trabajo que puedan suponer ciertas alternativas
frente a la sumisión al capitalismo. Entonces hay mucha autogestión laboral, hay mucho trabajo fuera de los circuitos de acumulación de capital, ¿cierto? Tanto en el campo como en la ciudad, y eso hace que se revalorice también la autonomía de las comunidades indígenas. Hay un nexo evidente y natural entre los ideales de autonomía y autogestión anarquistas y las prácticas milenarias de las comunidades indígenas. Bueno, maestra, vamos a nuestro segundo corte promocionales y vamos a regresar para hablar sobre el reconocimiento a las comunidades indígenas hoy en día. Centro de Consultoría Jurídica de la Universidad del Cauca, prestando su servicio de consultoría jurídica y social gratuita a la población de la ciudad de Popayán. Atención directa en el Centro de Conciliación y en el Programa de Atención a Víctimas. Brigadas de consultorio jurídico y conciliación en municipios y sectores de la ciudad. Asesoría a la comunidad a través de la emisora de la Universidad del Cauca. Asesoría a la comunidad a través de la Casa del Consumidor de la Alcaldía Municipal. Apoyo jurídico a entidades públicas en los diferentes órdenes. Mayores informes en los correos electrónicos consultoriojurídico@unicauca.edu.co, conciliación@unicauca.edu.co, teléfono 832-0320 o a la carrera novena número 851. Hacia una universidad comprometida con la paz territorial. Nuevamente con ustedes en Perspectivas estamos con la maestra Silvia Rivera Cusicanqui, ella es socióloga e historiadora boliviana. Maestra, estamos hablando todo este tema de la sociología, también combinado con esas realidades que se están viviendo en varios pueblos de América Latina. Usted ha tocado también el tema de los pueblos indígenas. ¿Cómo podemos hablar de ese reconocimiento que hoy tienen las comunidades indígenas frente a esta realidad de la globalización? Bueno, yo he visto en varios lugares de América Latina un renacer de las propuestas de los pueblos indígenas, ¿no? A la vez una renovada agresión a las tierras, a los recursos. Hay una voracidad capitalista por los recursos que están en tierras indígenas, ¿no es cierto? Lugares y espacios que eran considerados marginales o de poco valor, hoy día son valorizados porque está el capital desesperadamente en busca de combustibles fósiles, de intensificación del comercio con China. En América Latina es brutal el asunto. Y yo creo que eso ha motivado a que, como resistencia a esos procesos, en muchos lugares donde había un movimiento indígena débil, ahora verdaderamente se está levantando mucho el mundo indígena como una verdadera alternativa para toda la sociedad, como una ética capaz de contagiar a otros sectores sociales. Y yo creo que hay los sectores mestizos urbanos que han pasado por un proceso como de abandono de sus raíces, están en una búsqueda de retornar a sus lugares sagrados, porque aún en las ciudades y en muchos lugares, en sociedades muy modernas, como en Santiago de Chile, yo he visto rituales importantísimos en las montañas, descubrimiento de montañas sagradas, una reactivación de la música, de los ritos, por parte tanto de indígenas como de gente mestiza que está en búsqueda, ¿no?, de opciones de vida frente al avasallamiento, ¿no? En Bolivia, por el contrario, el reconocimiento de los indígenas como mayoría ha llevado más bien a una formación de sectores capitalistas dentro del propio movimiento indígena. Y esto tiene un doble filo, porque eso lleva a una negación de toda una trayectoria previa de autogestión y economías de subsistencia, y han permitido que, si bien se enriquezca una capa dirigente de los sectores indígenas, hay un abandono de la tierra y hay un abandono de las prácticas tradicionales agrícolas, ¿no? Y yo una le iba a preguntar eso incorporación porque una de las críticas que se hace también es el tema de que el indígena pide tierra, pero no trabaja la tierra. No, o sea, yo creo que en las zonas, por ejemplo, de la Amazonía, los territorios son más que la tierra y no se los quiere para hacerlos producir.
sino para precisamente generar un sistema autosostenible de silvicultura. Entonces, yo no creo que la medida de su derecho sea el productivismo. Por el contrario, yo pienso que es el cuidado de los recursos, el cuidado del ambiente lo que caracteriza a estas zonas, y entonces están siendo más bien avasalladas por sectores campesinos que buscan producir a través del monocultivo. Y esto es muy dramático para el caso de la Amazonía boliviana, porque está llevando a una desforestación enorme, y ahí, digamos, tanto el empresario soyero como el campesino cocalero están amenazando los bosques. Claro, pero entonces, ¿cuál sería ese factor de sustento? Para mí el productivismo no es un criterio para juzgar la sostenibilidad de un movimiento. El movimiento indígena, precisamente porque tiene a su cuidado más tierras de las que produce, es justamente el que puede generar un sistema más saludable en términos medioambientales. En términos, maestra, de cooperación internacional, hay recursos que diferentes países también llegan a las comunidades indígenas. Por ejemplo, ¿usted cómo ve ese fenómeno de que a través de la cooperación internacional se puedan acceder a recursos, o que a través de la cooperación internacional todo este saber de las comunidades indígenas se convierta también en un producto para ofertar? Bueno, es un arma de doble filo la cooperación internacional. Por un lado es como esta idea del buen salvaje, que le atribuye al mundo indígena la capacidad de salvar el planeta, o de, digamos, dar marcha atrás a los destrozos que han producido las sociedades desarrolladas. Pero por otro lado hay alianzas genuinas, ¿no? Y yo creo que hay que distinguir, ¿no? Yo pienso que hay una tendencia a quitarle o a provocar una situación de dependencia frente a los fondos externos, y por otro lado a crear agendas que no son necesariamente agendas surgidas del propio movimiento. Entonces yo tengo mis dudas acerca de la eficacia de estos proyectos. Reservas. Sí, bueno. Tengo pero además el otro elemento es, en Bolivia prácticamente ya no existe esa cooperación, o hay muy poco, ¿no? Y los movimientos están librados a su suerte, pero ahí es donde se ve también la fuerza de su derecho. Los movimientos, por ejemplo, en defensa del TIBNIS o en contra de las represas, si bien son demográficamente débiles, tienen una gran legitimidad y un apoyo ciudadano, ¿no? Porque efectivamente defender el medio ambiente es algo que nos compete a todos y a todas. Bueno, maestra, muchas gracias por estar aquí en Perspectivas, por todos sus valiosos aportes, esas enseñanzas y esa experiencia que usted hoy nos ha proyectado en nuestro programa. Bueno, muchísimas gracias a toda la audiencia. A ustedes, amigos y amigas, muchas gracias y los esperamos la próxima semana en Perspectivas. Universidad del Cauca Televisión.